Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de febrero de 2025 y esto es La Contracrónica. Dentro de semana y media los alemanes están llamados a las urnas para decidir quién ocupará la Cancillería los próximos 4 años. A pesar de que es muy impopular, el socialdemócrata Olaf Scholz volverá a presentarse. Pero según todas las encuestas de intención de voto, se queda muy atrás de su principal adversario, de Friedrich Merz, de la CDU. Merz se ve ya en el poder, pero difícilmente conseguirá la mayoría absoluta en la Cámara Baja, que es de 316 escaños exactamente. Los sondeos la adjudican unos 220, lo que obligará a pactar con otro partido. Dado que estamos hablando de Alemania, podría ser casi cualquiera. En aquel país no hacen ascos a las coaliciones a la hora de llegar al gobierno. Pero existe la posibilidad de que Merz decida explorar a su derecha, buscando el apoyo de Alice Weidel, líder de Alternativa por Alemania, que si se cumple lo anunciado en los sondeos se convertirá en la segunda fuerza política del país. Los últimos movimientos de Merz llevan a pensar que podría decantarse por la derecha identitaria o por el contrario que está tratando de segar a la misma derecha identitaria Alternativa por Alemania la hierba bajo los pies. Durante meses la CDU, la mayor fuerza de oposición alemana desde 2021, pensaba centrar las elecciones del próximo 23 de febrero en la crisis económica que atraviesa el país. Pero el curso de la campaña cambió de golpe a finales de enero, cuando Merz, en respuesta a un asesinato en la localidad bávara de Aschaffenburg, propuso restringir la inmigración y el asilo. Su partido, junto con Alternativa por Alemania, aprobó una resolución no vinculante pidiendo un control estricto de las fronteras y que se recluya a quienes han pedido refugio. Este hecho, aparentemente sin importancia, es algo muy significativo porque es la primera vez que hay una colaboración directa entre la CDU y Alternativa por Alemania. Esta decisión de Merz podría ser un riesgo calculado o, por el contrario, suponer un coste para su partido, ya que tácticas similares han perjudicado a otros partidos de centro-derecha en Europa. Merz, en Alemania, es bien conocido por su impulsividad, ha dado un giro sustancial a su política migratoria. Consciente de que mueve esta política una cantidad notable de voto, se ha alejado de la cautela y la búsqueda de consensos con la izquierda que en este campo caracterizó a sus predecesores, como Angela Merkel o Armin Laschet, que no llegó a ser canciller pero sí candidato del partido de Merz, de la Unión Cristiano-Demócrata. El SPD y los Verdes, que se oponen a estas medidas, han denunciado este acuerdo como el fin del cordón sanitario que todos los partidos alemanes levantaron contra Alternativa por Alemania tras su irrupción hace ya más de una década. Pero muchas cosas han cambiado desde entonces, en Alemania y en el resto de Europa. La inmigración está más que nunca en el centro del debate y los cristianodemócratas quieren asegurarse una victoria lo suficientemente sólida como para poner condiciones en las negociaciones para formar gobierno que sucedan en las elecciones. En Alternativa por Alemania se muestran optimistas, pero solo hasta cierto punto. Que Merz reoriente las prioridades de su campaña podría costarles escaños, pero contemplan satisfechos como una CDU escorada hacia sus postulados podría acercarles al gobierno. Merz sigue siendo el favorito, pero si se acerca a los identitarios es posible que nadie más quiera llegar a un acuerdo con él. Eso le dejaría solo un aliado en el Bundestag, un aliado que parece tener las cosas muy claras en materia migratoria. En unos días, el próximo día 23, saldremos de dudas. De lo que podemos estar seguros es que mucho se juega en unas elecciones que redibujarán por completo el mapa político de Alemania. En solo 10 días, este domingo no, el domingo siguiente, estamos a día 13 hoy, pues serán el día 23 de febrero, se celebrarán elecciones en Alemania, unas elecciones de las que ya he hablado aquí en la Contracrónica, tanto en enero como en el mes de diciembre. Son unas elecciones anticipadas, es decir, no tocaba celebrarlas ahora. Las elecciones alemanas, las federales por lo menos, se suelen celebrar a final de año, ya a finales de septiembre por regla general, en el último cuatrimestre, y esta vez se van a celebrar a principios de año, en el mes de febrero. Ya solo por eso uno sabe que son anticipadas. El canciller, que es todavía Olaf Scholz, se vio obligado a anticipar las elecciones, a convocarlas de forma adelantada, tras sufrir una crisis. Su gobierno colapsó por completo. Decidió someterse a una moción de confianza
que perdió y él ya sabía de antemano que esa moción de confianza la iba a perder y a partir de ahí, bueno, pues no le quedaba otra opción más que convocar elecciones. Las elecciones, eso sí, lo sabe Merz y lo sabe todo el mundo en Alemania, las tiene perdidas de antemano. Todos los sondeos, y cuando digo todos es todos, sin excepción, dan la victoria a la CDU de Friedrich Merz. En principio, así de primeras, y si uno no sigue mucho la política alemana, nada anormal, tratándose de Alemania, donde desde que se fundó esta república, la República Federal, allá por el año 1949, es decir, la cosa ya va para 80 años, solo han gobernado dos partidos, que se han ido alternando en la Cancillería. En ocasiones, sobre todo al principio, podían permitirse el lujo de gobernar a solas y luego ya a partir de los años 80 se vieron obligados a llegar a acuerdos con partidos como los verdes o como los liberales. Bien, de hecho, el gobierno de Scholz no era ni mucho menos un gobierno del SPD en solitario, todo lo contrario, era un gobierno en el que estaban los socialdemócratas, los verdes y los liberales. En tanto que los socialdemócratas tienen el color rojo en Alemania, los verdes el verde y los liberales el amarillo, se la conocía como coalición semáforo. Pues el semáforo saltó por los aires en el mes de diciembre con esta moción de confianza y ahora a lo que se enfrentan los alemanes es de nuevo unas elecciones que no son de resultado incierto para nada, no hay ni mucho menos un empate en la parte alta de la tabla, lo ganarán lo más probable los cristiano-demócratas sin problemas, pero que no van a alumbrar una mayoría absoluta. Es decir, quien gane, seguramente sea Merz, tendrá que pactar, no hay mucho más. Bien, los dos grandes partidos de Alemania son la CDU, la Unión Cristiano-Demócrata, sería la razón por la que hay que utilizar el género femenino, más conocida por las siglas CDU. Tienen un socio, la Unión Social Cristiana, que está en Baviera, que se presentan siempre juntos a las elecciones. Y luego, por otro lado, el Partido Socialdemócrata, uno de los partidos más antiguos de Europa, más conocido como SPD. Bien, en lo que llevamos de siglo, es decir, el siglo XXI, han gobernado mucho más tiempo los conservadores, la CDU, gracias a que Angela Merkel se pasó nada menos que 16 años en el poder. Antes de ella hubo un socialdemócrata, un tipo, los más viejos lo recordarán, Gerhard Schröder, y después Olaf Scholz. Antes de Schröder estuvo Helmut Kohl, también durante muchísimos años, cristiano-demócrata, y pues ya murió hace creo cosa de 3 o de 4 años. Bien, ahora parece que vuelve la CDU, aunque no con el candidato que presentaron en el año 2021, en las elecciones de 2021. Ese candidato se llamaba Armin Laschet, el antiguo presidente de Renania del Norte-Westfalia, que es el estado no el más grande, pero sí el más poblado del país, que se estrelló contra las urnas. Esas elecciones les di la cobertura adecuada aquí en la Contracrónica. Poco después de perder, dejó el cargo, fue unos meses más tarde, el cargo de líder del partido, que pasó a Friedrich Merz, que es un abogado que tras pasar varios años como diputado europeo, luego fue diputado federal también, dejó la política, decidió que la política no era para él y se dedicó a la abogacía en el sector privado, pero a la abogacía de alto nivel, donde ganó mucho dinero. Es decir, no es aventurado decir que Friedrich Merz volvió a la política siendo ya un hombre rico. Eso le ha dado bastante independencia. En 2018, cuando ya la era Merkel se acercaba a su fin, nunca se llevaron demasiado bien, lo que hizo Merz fue regresar. Simplemente anunció su regreso, era muy esperado por algunos y se presentó a las primarias en el año 2021, las primarias del partido, pero las perdió frente a Laschet. La derrota electoral de este último pues le propulsó hacia arriba y desde principios de 2022, es decir, hace ya pues 3 años, es el líder de la CDU. Los conservadores alemanes se unieron en torno a él como el tipo de candidato de centro-derecha que podría, según piensan ellos, recuperar los votos perdidos ante la AfD, Alternativa por Alemania. AfD son las siglas de Alternative für Deutschland y se traduce literalmente por Alternativa por Alemania. Durante esa época llamémosla de moderación, de Angela Merkel. Merz lleva meses, unos cuantos además, asegurando a todo el que le pregunta, y ha hecho un montón de entrevistas, le dio una al Economist bastante buena la semana pasada, que las elecciones federales del 23 de febrero son unas elecciones en las que el tema principal, en la agenda, debe de ser la economía y deben centrarse en la crisis económica. Para él este es el campo de juego perfecto.
ya que esa es su especialidad. No es economista, es abogado, pero los temas económicos siempre los ha tratado muy a fondo. Merz se define a sí mismo como un liberal conservador, es decir, liberal en los aspectos económicos y conservador en los aspectos sociales. Un perfil, por lo demás, muy de la CDU, que no extraña a nadie, muy asimilable a lo que históricamente ha sido la CDU. En tanto que la economía alemana no marcha bien, y de esto ya os hablé con más calma el mes pasado. De hecho, preparé un programa monográfico, una contracrónica sobre este mismo tema. Pues nada, Merz andaba contentísimo, porque las recetas que él dice traer bajo el brazo, las recetas de bajada de impuestos, de recorte de gasto, de eliminación de regulaciones, etcétera, persiguen justo eso: sacar a Alemania del marasmo económico, reinventarse el modelo. En la entrevista del otro día en El Economist lo decía abiertamente: el modelo alemán ha dejado de funcionar y hay que sustituirlo por otra cosa. Tengo ahí a la policía, porque veis el nuevo micrófono que lo capta absolutamente todo. Podría parar, pero la policía ha pasado rápido. Cambiado de micrófono, alguno ya me lo ha preguntado, porque así se me puede ver la cara en el vídeo. Y además, este micrófono, para qué negarlo, si se ajusta bien, pues es un micrófono mejor que el que tenía. Pero bueno, volviendo sobre este tema de Merz, ya os digo que estaba contento porque, en fin, las elecciones eran como un balón que le habían centrado para que lo chutasen. Su idea es, de hecho, reinventarse en buena medida lo que es un nuevo modelo económico para Alemania, sacarla de la crisis, devolver la competitividad a sus empresas, y eso mismo comentaba en esta entrevista El Economist. Merz quiere, y esto lo ha expuesto él y lo han expuesto ya todos los candidatos por circunscripción del Partido Cristiano-Demócrata, quieren reducir los impuestos, consideran que son muy altos y que los alemanes trabajan demasiado tiempo al año para el Estado. Quiere que se reduzca también el precio de la energía, que es el talón de Aquiles de la economía alemana de unos años a esta parte, y quiere, y esto lo repite muy a menudo, que la gente pase de las listas de los programas de asistencia social a las listas de nuevos empleados en el mercado laboral. Pero la realidad es que en Alemania, donde están preocupados por la economía, y no puede ser de otro modo porque hay problemas y lo notan, no es que el país esté ni muchísimo menos en una crisis terminal, ni que haya un desempleo monstruoso, ni nada de esto, pero ven que las cosas no marchan bien, que están en recesión, que todo es muy caro, que se están yendo algunas industrias, un poco lo que os contaba aquí el otro día. Bien, esto hace que cualquier alemán, de una manera u otra, esté hablando de economía. Pero hay otro tema, aparte de la economía, del que se habla también muchísimo y que está protagonizando la campaña. Este tema es el de la inmigración. Y Merz, que cuenta con buenos sondeos internos, no ha querido quedarse atrás. Sabiendo que la parte económica ya la tiene cubierta, cubrir la parte migratoria, que es otra de las patas de la campaña. La cuestión migratoria es el centro de la campaña de los que hoy son sus principales rivales, que es Alternative für Deutschland, es decir, Alternativa por Alemania, un partido de derecha identitaria que apareció, si mal no recuerdo, en el año 2013, poco más de 10 años tienen, ha tenido distintos momentos. En su momento apareció más como un partido euroescéptico que como un partido identitario, pero se ha terminado convirtiendo en eso mismo, en un partido de derecha identitaria, no muy distinto a partidos como la Agrupación Nacional Francesa. Bien, este partido, que hasta hace no tanto tiempo era un partido secundario, habían entrado en el Bundestag y en las principales asambleas legislativas de los Länder, pero era secundario. Bien, si las encuestas se cumplen, la Alternativa por Alemania pasa ya a jugar en las grandes ligas. No solo ha conseguido convertirse en la primera fuerza política de los Länder del Este, es que si se cumple lo que vaticinan los sondeos, pasará a ser la segunda fuerza política alemana después de estas elecciones. Como sucede con otros partidos similares en Europa, tipo, pues os decía antes, la Agrupación Nacional en Francia, Reform UK en el Reino Unido, Vox en España, el monotema, no es el único, pero casi el monotema de Alternativa por Alemania es la inmigración.
Ahí en el tema este de la inmigración, como sucede también con sus pares en otros países de Europa, la crónica de sucesos les echa a menudo una mano. Si hay un asesinato a manos de un inmigrante, pues rápidamente organizan una violación, cosas de estas, organizan manifestaciones y ponen a sus activistas, tanto en la calle como en las redes, a trabajar a pleno rendimiento. Esto para los conservadores tradicionales, es decir, en el caso de Alemania, para la CDU, es un inconveniente. ¿Por qué? Pues porque el foco se desplaza. Podríamos pensar momentáneamente, pero es que han sucedido un par de sucesos muy serios y muy graves en Alemania en los 2 últimos meses. Bueno, realmente en el último mes. Uno a finales de diciembre y el otro a finales de enero. Y resulta que el foco no se les desplaza unas horas, sino durante varios días. Y claro, se pone ese foco encima de sus adversarios, que aseguran tener una solución para evitar que este tipo de cosas sucedan en Alemania. A finales de enero hubo un apuñalamiento en Aschaffenburg, que es una ciudad pequeñita de unos 70.000 habitantes que está en el norte de Baviera, es decir, en el extremo opuesto a los Alpes, ya pegando con el valle del Rin. Fueron allí, en esta pequeña ciudad, asesinados por, ya digo, un apuñalamiento, 2 personas, un niño de 2 años y un adulto. El presunto asesino es un solicitante de asilo procedente de Afganistán. Solo un mes antes, en plenas Navidades, hubo un atentado en Magdeburgo en el que fueron atropellados. Este atentado lo traté bien en la contracrónica porque llegué a hacer, si mal no recuerdo, un par de programas sobre esta historia. Fueron atropellados por un inmigrante saudí, decenas de personas en el mercadillo navideño de Magdeburgo. El atentado, además en aquellas fechas tan sensibles, pues se saldó al final, creo que fueron 6 muertos. En este tipo de eventos, Alternativa por Alemania lo sabe aprovechar muy bien. Cuando pasó lo de Magdeburgo, apenas había comenzado la campaña electoral. Pero es que lo de Aschaffenburg sucedió el día 22 de enero. Es decir, a solo un mes de las elecciones. La prensa se centró en el tema y las redes sociales, pues durante días no hablaron de otra cosa, que fue la última semana de enero y buena parte de la primera semana de febrero. Bueno, a fin de cuentas es perfectamente lógico esto. A fin de cuentas se trataba de un niño de 2 años, algo que indigna a cualquiera. Merz hasta ese momento había dejado el tema de la inmigración aparte. Solo hablaba de economía. Y tuvo que rendirse ante los hechos y decidió dar un paso una semana más tarde, el día 29, proponiendo una moción que exigía al gobierno vigilancia permanente en las fronteras y la denegación de entrada a todos los inmigrantes sin documentación válida. Bueno, eso y la denegación o mejor dicho, el confinamiento de los refugiados cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas. Simplemente. Es una moción tampoco de máximo si lo comparamos con el programa al respecto que tiene Alternativa por Alemania. En el pleno del Bundestag, la CDU juntó sus votos con Alternativa por Alemania y sacaron adelante la moción, viendo que además, pues, SPD y los verdes poco podían hacer. Bien, esto puede parecer algo normal. 2 partidos, que está uno en el centro derecha y el otro en la derecha, pues que para una cuestión puntual se ponen de acuerdo y tiran adelante con una moción. Digo que puede parecer algo normal, pero en Alemania no lo es en absoluto. En Alternativa por Alemania lleva pues más de 10 años detrás de esto que en España llamamos cordón sanitario, creo que lo tomamos del francés, que tendieron el resto de partidos, empezando por la propia CDU, esto del cordón sanitario, no sé de quién fue idea, si de los socialdemócratas o de los cristianodemócratas, pero vamos, Angela Merkel estaba encantada con este cordón sanitario AfD. Pues bien, este cordón ya se ha roto, o por lo menos ha quedado malherido. Es la primera vez que un partido grande vota con ellos en el Bundestag. Se trataba, ya digo, de una moción sin más trascendencia a solo un mes de las elecciones. Es decir, que va a haber un nuevo Bundestag dentro de muy poco tiempo, de un par de semanas. Pero claro, precisamente por eso, porque hay elecciones en unos días y el canciller será otro. El canciller será seguramente Merz. Lo que no sabemos aún es si esto le vendrá bien de cara a las elecciones o por el contrario le terminará costando votos. Digo que no lo sabemos porque es que no tenemos ni idea. De hecho, la prensa alemana está completamente dividida al respecto. Yo he leído cosas de todo tipo. Algunos creen que es una especie de suicidio y lo argumentan muy bien. Otros que ha hecho lo que tenía que hacer.
para evitar que se le escapen más votantes hacia AfD, un partido que, recordemos, nació de descontentos de la CDU y de votantes de la CDU. Y que la CDU o votantes de la CDU han estado alimentando a este partido desde entonces. Lo que nos dice este giro de 180 grados en materia de inmigración es que Merz está dispuesto, y esto yo creo que es indiscutible, al margen de si le va a beneficiar o perjudicar, si no se está dando un dato importante. Y es que Merz está dispuesto a poner toda la carne en el asador y arriesgarse para que no le pase lo que le pasó a Armin Laschet en el año 2021, que insistió en el consenso en este tema y trató, de hecho, durante toda la campaña de alejarse de Alternativa por Alemania. A partir de aquí, pues puede salirle bien, puede salirle mal, es decir, que podría ser que haciendo esto sacrifique algunos votos a cambio de no ganar ninguno, o que sacrifique votos por un lado pero los gane por el otro. No lo sabemos. Para los socialdemócratas esto evidentemente que están muy alicaídos, esto ha sido como una suerte de regalo en la recta final de campaña. Votaron junto a los verdes contra esa moción y acto seguido pusieron el grito en el cielo. Vinieron a decir que bueno, pues que era muy arriesgado tener un gobierno tan escorado hacia la derecha. Acusaron a la CDU de abandonar el centro político y de perseguir el poder a cualquier coste. La opinión pública no lo recibió tan mal, porque estaba muy sensibilizada en aquel momento, bueno, pues primero con el atropello de Magdeburgo y luego posteriormente con el apuñalamiento de Aschaffenburg. En ambos casos, además, tenemos dos inmigrantes como presuntos asesinos, inmigrantes además musulmanes, algo que irrita a muchos alemanes, empezando por los líderes de AfD, que, bueno, pues que llevan años señalando a la islamización como el origen de muchos de los problemas que tiene Alemania y que tiene Europa. Es decir, que en ambos casos ambos sucesos eran muy fácilmente aprovechables para ello y por supuesto que lo aprovecharon. De hecho, a raíz de lo de Magdeburgo convocaron una manifestación pues casi al día siguiente, no sé si fue al día siguiente y si no fue a los 2 días, que culpaban a la inmigración de que sucediesen estas cosas en Alemania. Con lo de Aschaffenburg sucedió algo parecido, con el agravante de que, bueno, era un niño, una de las víctimas. Biden pidió incluso que Alemania cierre inmediatamente sus fronteras a todos los inmigrantes y que comience una deportación masiva, al estilo de las que tiene planeadas Donald Trump en Estados Unidos. Durante días, aprovechando la indignación, Alternativa por Alemania se apoderó de los titulares, que era lo que ellos buscaban y lo que consiguieron. Eso a solo 20 días de las elecciones es muy peligroso, peligrosísimo. Así que parece indiscutible que los conservadores alemanes, no sabemos por dónde irán, pero que quieren normalizar la relación con la derecha identitaria. Digamos, encontrar algún tipo de cohabitación con ellos. Esta derecha identitaria que está por toda Europa, que no es una, ni mucho menos una excepción alemana. Si lo miramos con algo de perspectiva, lo que vemos es que primero les ignoraron, luego les marginaron, pero como seguían creciendo, pues parece que han decidido lo que decía antes, cohabitar con ellos con la idea de atraerlos a su terreno. Eso podría suceder. Es decir, ahí tenemos a Giorgia Meloni, que tan pronto como llegó al poder, esto fue en octubre de 2022, pues se moderó. Pero puede suceder lo contrario, que el centro-derecha se contagie de buena parte del programa identitario. Seguramente sucedan ambas cosas. El problema radica en que el programa máximo de Alternativa por Alemania es hoy por hoy inviable. El cierre permanente de las fronteras alemanas viola los acuerdos de la Unión Europea en materia de libertad de movimiento, algo que dentro de Europa, bueno, pues se considera que es una de las piedras angulares de la Unión. Exceptuando los puertos y los aeropuertos, Alemania solo tiene una frontera exterior, cortita además, la frontera con Suiza, cortita y tranquila. Tan tranquila que la frontera entre Alemania y Suiza se puede atravesar libremente, ya que Suiza forma parte del espacio Schengen desde hace un montón de años, pues desde el año 2008 exactamente. El resto de sus fronteras
pues son con países comunitarios, con Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Polonia, Austria y la República Checa. Alemania está en el mismo corazón de Europa. Es decir, que los inmigrantes que llegan por tierra, otra cosa es que el que lo haga a través de un puerto o a través del aeropuerto de Frankfurt, eso ya es otra cosa, pero los que llegan por tierra tienen que hacerlo desde otros países comunitarios, que sí tienen fronteras exteriores. Caso que no es el caso de Alemania. Ya digo, la única es Suiza y no es propiamente una frontera exterior. Luego tenemos la suspensión del asilo político, el derecho a asilo político. Esto contradice varias convenciones, la de Ginebra, el propio Tratado de la Unión Europea, la propia Constitución alemana. Esto del refugio es algo que en Alemania tiene cierta importancia simbólica. Tiene razón de ser, cientos de miles de judíos y disidentes políticos también, pero sobre todo judíos, intentaron huir del país durante el Tercer Reich. Pero sus solicitudes, pues fueron rechazadas o incluso hasta los propios barcos eran devueltos, por lo que muchos de ellos terminaron en los campos de exterminio. Desde entonces, y para probablemente conjurar su propio pasado, Alemania siempre se ha mostrado como una tierra de acogida para refugiados políticos de todo el mundo. Pero luego hay un elemento más. Los asesinatos de Magdeburgo y de Aschaffenburg lo que nos están contando es que el problema no lo tienen en la frontera. Ya digo, Alemania tiene fronteras con países comunitarios que están, por supuesto, abiertas, y el que no es comunitario, que es Suiza, también está abierto. El problema lo tienen dentro. La policía tenía fichados a los dos asesinos y deberían haberlos vigilado más, pero no lo hicieron. En fin, desconocemos cuál es el resultado que obtendrá Friedrich Merz por este giro, en términos electorales, quiero decir, que es los que nos importan en este momento a nosotros. Sin garantías de éxito, que no las tienen, la CDU lo que está haciendo es poniendo a prueba su capacidad de imponerse allá donde otros partidos europeos de su cuerda han fracasado. Aquí habría que plantearse si podrá ese partido arrebatar votos a una alternativa por Alemania en ascenso. Pues no os voy a engañar, no tenemos ni idea, más allá de las encuestas. Y lo cierto es que las encuestas ni se han movido. Daban a Merz una esperanza de voto de más o menos el 30% a mediados de enero y se lo siguen dando al 12 de febrero. A Alternativa por Alemania le estaban dando en torno al 20% y ahí se mantienen. Es decir, que esto no ha movido un voto. Y cuando digo todas las encuestas son todas, el promedio es ese. Ni le ha dado ni se lo ha quitado. No sé, quizás solo sean fuegos de artificio para quemar durante la campaña. Lo definitivo vendrá después, cuando tengan que llegar a acuerdos para formar gobierno. Ahí Merz ya no se podrá esconder. O elige a unos o elige a los otros. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos habla del intento de Elon Musk de comprar OpenAI, la empresa que ha desarrollado ChatGPT y que pasa de vez en cuando por aquí por la contracrónica, y con la que Musk tiene sus más y sus menos desde hace tiempo. Bueno, más que con la empresa, con su director general, con Sam Altman. Bien, pues Francisco, que ya sabéis que sigue mucho esto de la inteligencia artificial, nos cuenta esta telenovela, o el siguiente capítulo de la telenovela entre Altman y Elon Musk. Hola, Fernando. Elon Musk ha ofrecido 97.400 millones de dólares para comprar OpenAI, la empresa de ChatGPT. OpenAI es una empresa sin ánimo de lucro que quiere cambiar a ánimo de lucro. Y bueno, pues lo iban a hacer, creo, recordar que era por 40.000 millones. Y claro, al hacer más que esta oferta y ser rechazada, pues OpenAI no puede vender la empresa sin ánimo de lucro por menos del dinero que ha ofrecido Musk, poniéndoselo bastante más difícil. Según Musk, lo que quiere es comprar la empresa para hacer el código abierto. Eso no se lo cree ni él, eso no lo va a hacer. No va a abrir el código y más después de que están compitiendo con los chinos. No van a poner el código abierto. Pero una de las cosas curiosas es que Sam Altman se le ha puesto muy difícil el convertirse en ánimo de lucro. Y bueno, pues esto le va a suponer bastantes problemas. A lo mejor viene Google y hace otra oferta más alta, etcétera.
En caso de que no acepte ninguna de las ofertas, Sam Altman le pidió a los inversores, le dijo a los inversores que habían invertido en la sin ánimo de lucro, que ellos iban a cambiar a ánimo de lucro y si no lo conseguían, les devolvía su inversión. Es decir, que o cambia a ánimo de lucro o se pueden arruinar bastante. No sé si me he explicado bien. Bueno, creí que podía ser interesante para una contrarréplica aquí en la Contracrónica. Un saludo a todos los contraescuchas y un abrazo, Fernando. Esta historia que cuentas la leí ayer, Francisco. OpenAI es, como bien dices, una empresa non-profit, es decir, que no persigue beneficios, pero Sam Altman quiere convertirla en una empresa que sí tenga beneficios. Así que la empresa está en venta ampliando capital. Ahí es donde ha entrado Musk, que se la tiene jurada a Altman. Bueno, se nota aquí que fueron socios. No hay dos personas que se odien más en el universo que dos ex socios que acabaron mal. Bueno, pues entró ofreciendo una burrada de dinero, casi 100.000 millones de dólares, junto a un grupo de inversores que serían, entiendo yo, quienes pondrían buena parte del dinero, en el caso de que les aceptasen la oferta. Altman respondió en X que a Musk diciéndole que ni hablar, que no quería, que rechazaba la oferta, que bueno, le respondió metiendo el dedo en la herida, diciendo que ellos van a hacer una oferta por Twitter, por X, para comprarla por nuevo 10.000 millones. Es decir, mucho menos de lo que le costó a Musk hace 3 años. Lo que le estaba diciendo con eso, bueno, era que Musk había tirado el dinero con esta red social y que la empresa no vale nada. Musk se enfadó y le respondió diciéndole que era un Altman, que era un estafador. El tema es que se está invirtiendo mucho dinero en inteligencia artificial. OpenAI ha hecho una ronda de financiación reciente que ha levantado un montón de dinero, algo así como 6 o 7 mil millones de dólares. Y esto ha disparado la valoración de la empresa. Musk ha entrado para incordiar, y nada más. Es decir, hacen una oferta tan elevada que complique nuevas inversiones en OpenAI porque, bueno, como bien ha dicho Francisco, ahora ya no podrán vender por debajo del precio que Musk ha ofrecido. Para convertirse en empresa de ánimo, sin ánimo de lucro, o con ánimo de lucro, mejor dicho, es decir, pasar del estado de non-profit al estado for-profit, es decir, para tener beneficios, lo que necesita hacer Altman es separarla de la que no tiene ánimo de lucro, es decir, porque son realmente dos, que es una fundación o una ONG, con muy pocos empleados. Lo que desea más que es hacerse con esa fundación y controlar desde ahí la empresa con el cuento ese de que va a abrir el código. El tema es saber cuánto cuesta esa fundación. Esa es la historia. Se estima que ronda unos 40.000 millones de dólares, que sería pues menos de la mitad de lo que ha ofrecido Musk. Estos dos se llevan a matar, ambos son fundadores de OpenAI, pero el año pasado, esto fue en verano, no recuerdo, Musk demandó a Altman y entre tanto pues ha ido haciendo sus propias inversiones en inteligencia artificial. Bueno, ahí tenemos el caso de XAI, que es la empresa que desarrolla Grok, el chatbot que está en X. En fin, que la cosa da para una película, pero eso sí, espero que no la hagan hasta que esto termine, para que nos enteremos al final qué es lo que sucede en el último capítulo de la telenovela. Vean, seguimos con Andrés, que es de Medellín, de Colombia, y que nos habla de la crisis política que atraviesa Colombia en estos momentos. Y no me refiero ya solo a lo de las deportaciones, que es lo que ha tenido más eco internacional, sino a una tormenta que se ha desatado hace apenas 3 días dentro del gabinete de Gustavo Petro. Buenas noches, Fernando. Le mando este audio para solicitar, si es posible, algunas palabras sobre el espectáculo dramático que han dado los miembros del gabinete de Gustavo Petro, incluyéndolo a él, en televisión pública o institucional, que es un melodrama intenso y pues pasional, y es como el retrato de un caudillo en crecimiento o envalentonado, y también detrás de todo ese episodio hay una narrativa maquiavélica de repartos de poderes, de clientelas y pesebres enfrentados. Y todo eso después de una crisis fronteriza con Maduro y un enfrentamiento entre dos guerrillas comunistas, una que supuestamente ya tendría que haber desaparecido y otra que también
este presidente se comprometió a hacer desaparecer. Muchas gracias por el programa y hasta luego. Así a grandes rasgos, para que nos enteremos todos, lo que está pasando por allá es como mínimo preocupante. Gustavo Petro pidió este fin de semana la dimisión de varios ministros. Esto solo unos días después de un Consejo de Ministros. Es una cosa alucinante, lo sé, pero es que lo televisaron en directo, algo pues, inédito no ya en Colombia, yo creo que en todo el mundo. Si hay algo que se hace en el más estricto secreto, es un consejo de ministros. Pues nada, este hombre decidió televisarlo y que lo viese todo el mundo. Bueno, estuvo además este consejo de ministros plagado de reproches mutuos, peleas. En fin, ahí se pudo ver que el gobierno de Petro pues hace aguas por los cuatro costados. Total, que una serie de ministros le hizo caso, entenderían que les estaba señalando a ellos y han dimitido varios, junto a unos cuantos altos cargos. Entre ellos está la ministra de Exteriores, Laura Sarabia, se llama, que hasta hace no tanto tiempo era una mano derecha o la mano derecha de Petro. Bien, en esto de cualquier manera, Andrés, en esto de Petro llueve sobre mojado. Su gobierno es un desastre. Lo miremos desde donde lo miremos. Ya sabes que llegó en 2022 cargado de promesas y no solo no ha cumplido ninguna, sino que acumula los problemas. La crisis está dentro del gabinete, el que más que gabinete parecía un sainete, que es un género satírico de la literatura, al menos de la literatura española. Las crisis dentro del sainete este son habituales. Cada cierto tiempo estalla una que, bueno, pues aparece en la prensa, ya yo creo que los periodistas colombianos se han acostumbrado. El ministro en cuestión dimite y bueno, y se nombra otro. Esta última ha llegado en un momento especialmente complicado, porque se le han juntado varias cosas. Tenemos la disputa con Donald Trump con Estados Unidos a cuenta de lo de los deportados. Eso para empezar. Luego la suspensión del diálogo con la guerrilla del ELN, los helenos que llaman ahí en Colombia, y una crisis de primer orden en la región del Catatumbo, que está al norte, junto a la frontera con Venezuela. Los ya cerca del Caribe. Bueno, los del ELN, los helenos, y bueno, y una serie de grupos que pertenecían a las FARC, lo que allí llaman disidencias de las FARC, han desatado una ofensiva en la que han muerto ya pues algo así como un centenar de personas y hay pues como 50.000 habitantes desplazados. Los helenos están bien armados, tienen experiencia, porque bueno, aparte de experiencia de combate, quiero decir, aparte de dedicarse a actividades guerrilleras, se dedican también al narcotráfico, gracias a sus conexiones con la Venezuela bolivariana. En resumen, que quien se debería ver en problemas en aquella parte del mundo debería ser Maduro, y no el presidente de Colombia. Pero lo que tenemos es lo contrario. Maduro se ha afianzado, mientras que la que padece inestabilidad y problemas es Colombia. Bien, vamos ahora con Carmelo, que es de Logroño, y que al hilo de lo que hablábamos ayer de las naranjas amargas nos hace una muy buena recomendación de viaje. Hola Fernando, te mando esta nota de voz como complemento al audio que te ha enviado Luis, que acabo de escuchar, en relación a Huelva, ¿vale? Y lo que quería comentarte es que yo no lo conocía tampoco, Huelva, hasta este verano, que estuvimos de vacaciones por allí y nos encantó. Toda la provincia es una maravilla. Y dos puntualizaciones o dos sugerencias, ¿vale? Es una pena que Rubén y tú no tuvieseis tiempo para pasar al otro lado de la orilla de la ría y visitar la Rábida. Es una maravilla como lo tienen puesto y sobre todo los muros del monasterio, lo que hay ahí dentro, es algo muy especial, ¿vale? Porque tiene un simbolismo histórico extraordinario. Nos encantó. Además, justo debajo del monasterio pues está el pequeño puerto que hicieron y ahí está muy bien puesto las tres carabelas, bueno, las dos carabelas y la nao. Es muy bonito, ¿vale? Y merece mucho la pena visitarse. Aunque sean réplicas, está muy bien. Y la otra cosa que está muy bien de la provincia de Huelva, aunque están al norte, son las minas de Río Tinto, que siguen en funcionamiento. Y aparte de que sigan en funcionamiento, tienen un museo montado y una visita montada alrededor de las minas espectacular. Puedes dedicar incluso toda la mañana, ¿vale? En visitar distintas partes, bien sea el museo, bien un recorrido en tren que te hacen por las minas, bien visitar las minas en explotación a cielo abierto, que son espectaculares, y uno hasta que no está ahí nos hace una idea de la magnitud del tamaño que tienen y que es algo muy recomendable y qué decir de la gastronomía, ¿vale?
Y en cuanto a la mermelada de naranja amarga, hay un clubs de amantes de la mermelada amarga. Entonces, te recomiendo que la primera vez que vayas a Inglaterra, seguro que en Cambridge tienen una mermelada amarga extraordinaria. A mí me encanta. Por lo menos la que hacen en Valencia. Un saludo a todos los que os escuchas y gracias por todo. Pues nada, ahí queda la promoción turística de esta provincia tan maravillosa que es Huelva y que también nos trató a Rubén y a mí este fin de semana, que estuvimos allí porque fuimos a dar una conferencia y bueno, ya nos quedamos un día más. Bueno, más que quedarnos, lo que hicimos es en lugar de volvernos en el primer tren a Madrid, nos volvimos en el último y nos permitió pues disfrutar de la ciudad durante un día completo. Respecto a lo de la mermelada amarga, a ver. Yo no sé si la cosa va a funcionar, Carmelo, de verdad te lo digo porque como contaba ayer, mi primer encuentro con las naranjas amargas fue especialmente amargo, así que las tengo, marco cierta distancia con ellas. Ahora bien, como a Inglaterra voy a menudo, pues cuando regrese por allí, pues miraré en el Tesco para esa mermelada. Y lo mismo me gusta, no lo sé, la probaré. Lo más que puedo sacrificar a lo mejor son 5 o 6 libras. En el caso de que no me guste, pues la tiro y Santas Pascuas. Pero bueno, por probar que no quede, ya que me la recomendáis tantos. Me la has recomendado tú, pero en los comentarios del programa de ayer había muchos recomendándomela. En fin, no sé cómo se llamará. Y en Inglaterra supongo que Bitter Orange Jam o algo así, que es igual lo traducen directamente o tiene otro nombre, lo desconozco. Pero bueno, ya lo miraré. Bien, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de las Tramponomics. Las órdenes ejecutivas son efectistas y zarandeantes, y de momento están generando la sensación de cambio prometido y cierta incertidumbre sobre la consistencia de la seguridad jurídica y sobre su efectividad a medio plazo. La inflación dictará sentencia. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 13 de febrero. Mañana será 14 y estaremos a viernes. Y los viernes ya sabéis que no hay contracrónica. Los viernes lo que tenemos es contrahistoria. Una contrahistoria que vamos a hacer Alberto y yo junto a Pepe Sotochica en Granada. Así que ya os lo podéis imaginar. Vamos a hablar del Emirato Nazarí de Granada. Ya que vamos a desplazarnos para hacer este programa con Pepe, pues nada, pensamos que era buena idea atender a nuestros lectores granadinos y firmar el libro contra la Revolución Francesa allí. Lo vamos a firmar en la librería Babel. Bueno, vamos a hacer una breve presentación y luego pues ya firmaremos y dedicaremos los ejemplares en la librería Babel. Entiendo que todos los granadinos sabréis dónde está. Está muy céntrica, creo que frente al convento de San Jerónimo me ha parecido ver, pero vamos, muy muy céntrico, a las 7 de la tarde. Así que nada, yo os esperamos este viernes. El viernes, estamos hoy a 13, pues el viernes es jueves, el viernes 14, a las 7 de la tarde. Pues eso mismo, a los que seáis granadinos y queráis ver a vernos, me despido de vosotros para vernos en persona dentro de nada, dentro de un día, y los que no, pues nos escuchamos en la contrahistoria.